Hay dos posturas muy claras en torno a la reforma judicial. Me acompañan Eduardo Castillo, magistrado de circuito, y María Emilia Molina, también magistrada de circuito. ¿Nos podrían explicar esta gran polémica? Queremos estar enterados para poder opinar. Hay gente que dice no a la reforma judicial, esto es un desastre, llevaría a México a lugares impensables en el tema judicial, en el tema de las leyes, o que vaya avante, porque ya lo que tenemos no lo podemos seguir teniendo. Y entonces que haya una votación, una elección de esos magistrados. A ver, ¿dónde estamos parados, Emilia Molina? Bueno, creo que no podemos negar que tenemos grandes deficiencias en lo que es la impartición y la procuración de justicia. Y a partir de ahí se busca una solución. Yo creo que sí, la propuesta que está en la iniciativa es una respuesta tal vez no compatible con lo que queremos lograr, porque pareciera que la solución a la administración de justicia tardada o a la parte de una posible corrupción o una posible no cercanía de la justicia a los grupos más desventajados se arreglaría solo con la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La verdad es que si eso fuera tan simple, pues a lo mejor la reforma sería muy buena, pero es que esa no es la solución, porque quienes estamos ahora como personas juzgadoras tenemos carrera judicial, lo cual implica muchos años de experiencia. Quienes somos jueces, juezas, magistrados y magistradas de circuito, tenemos por lo menos 10 años de experiencia en carrera judicial antes de ser jueces o juezas. Y además de eso, nos nombran, la mayoría de quienes estamos ahora en funciones, más del 90% de las personas que estamos en funciones, salimos por concurso de oposición. ¿Qué quiere decir un concurso de oposición? Bueno, que participamos en concursos, más de 3,000 personas, que vamos haciendo muchas etapas de concurso y que se nombran 15, 20 personas que son los famosos exámenes. Exactamente, tenemos exámenes y es un concurso porque quienes son las mejores calificaciones, que tienen los mejores puntajes, es a quien se nombra para ser juez, jueza, magistrado, magistrada. Eso implica que quienes estamos en la función, por lo menos respecto de ese filtro que tenemos, digamos, somos los mejores perfiles respecto de carrera judicial. La carrera judicial no solo es como para beneficiar a cierto sector, sino al contrario, que tenemos desde oficial judicial, es decir, el nivel más bajo del Poder Judicial, que es, digamos, quienes nos ayudan en temas de transcripciones y cuestiones más operativas. Ellos también entran por oposición. Es decir, tienen que forma parte de carrera judicial, tienen que hacer exámenes en la Escuela Federal de Formación Judicial y para seguir en el siguiente nivel, y así todos hasta magistrado, son a través de exámenes rigurosos que yo les invito a que en la página de la Escuela Judicial vean cómo son los temarios y son muy complejos. Entonces, pasar esos exámenes para poder ir escalando en carrera judicial implica que se va depurando para que quien llega como titulares, como jueces o magistrados, pues sea lo mejor que hay en el Poder Judicial de la Federación. Claro, tenemos otras problemáticas en poderes judiciales locales. O sea, esto no solo es el Poder Judicial de la Federación, que pareciera que es lo único a lo que se refiere la reforma, tampoco. O sea, son 1,665 en México, ¿no? De Poder Judicial de la Federación, sí. ¿De la Federación solamente? Solo federales. Ah, caray, ¿más locales? Sí, somos como 7,000 si sumamos locales y federales. Ahora, si pudiera, qué bien explicado, Emilia, lo entendí perfecto. Ahora, en tu caso, querido Eduardo Castillo Robles, magistrado, ¿cuál es la realidad hoy en día del Poder Judicial? Todo empieza, la cloaca, entiendo que empieza a salir a través de Saldívar. O sea, ¿dónde estamos parados? Ok. Bueno, gracias primero por la invitación, por permitirnos expresar la opinión de, bueno, en el caso de la propia, ¿no? El tema es, hay que entender qué es el Poder Judicial de la Federación. Eso me parece que es lo primero. La reforma planteada es una reforma que viene del 5 de febrero del año 2024, presentada por el titular del Ejecutivo, y el enfoque es el Poder Judicial de la Federación.
El Poder Judicial de la Federación, quienes lo encabezamos en la rama de judicatura, somos los magistrados, las magistradas, los jueces y las juezas. Pero el Poder Judicial es mucho más complejo que eso. Está compuesto por la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está compuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo. Esto es el que nos da los insumos a los jueces, los magistrados, los materiales, nos pone los edificios, nos disciplina, tenemos muchos controles para disciplinarios. Eso es la rama administrativa y disciplinaria. Está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene a su cargo la justicia electoral. Y estamos nosotros, jueces y magistrados federales. El tema es, hay que distinguir desde mi perspectiva cada uno de estos órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, porque Todo esto es el poder. Todo eso es el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué hacemos jueces y magistrados federales, juezas y magistradas federales? Nuestro gran trabajo es resolver los pleitos, para ponerlo en palabras muy sencillas, que tiene el ciudadano común, la persona, nuestro vecino, tu vecino, cuando tiene un problema con una autoridad. Y esto va por todos y pasa por todas las gamas de actos de autoridad. Desde que a la persona que tiene la tiendita en su casa, en la esquina, llega una autoridad municipal, una autoridad de una alcaldía y le cierra la tiendita, se la clausura. Ahí hay un acto de autoridad, se está haciendo con imperio, con autoridad. Él puede acudir al juicio de amparo, ella puede acudir al juicio de amparo y decirle a un juez federal, oye, fíjate que me está sucediendo esto y para mí eso que está haciendo la autoridad no es correcto porque yo tengo todos mis papeles en orden. Eso es un acto de autoridad. Hay otros actos de autoridad, por ejemplo, una expropiación, por ejemplo, es un tema común, cuando una policía realiza una detención indebida. La persona está en su casa y le habla el amigo del hijo a la casa y, oye, ¿sabes qué? Acaban de detener, íbamos circulando y a fulanito de tal, nuestro amigo, se lo llevaron detenido. ¿A dónde se lo llevaron? Pues nos dijeron que iban a la delegación, a la alcaldía fulana de tal y no lo encontramos. Ahí se activa, acude Tiene el que ver ciudadano, con toda la autoridad del país. con toda la actividad de autoridad. Y eso incluye el Ejecutivo, el Legislativo y también algunos actos o muchos actos jurisdiccionales. Todo eso es el amparo. Hay una confusión que se ha generado en el sentido de que, oye, fíjate que apenas lo están investigando y ya le concedieron el amparo. No, lo que sucede es que como quien se está enfrentando al poder de la autoridad es el ciudadano común, nuestra ley de amparo, nuestro juicio de amparo, que busca proteger los derechos de las personas, tiene un mecanismo que es la suspensión. ¿Qué hace esa suspensión? Le dice a las autoridades, a ver, mira, vino fulano, fulana y me está diciendo que estás excediéndote porque le cerraste su negocio sin ninguna razón. Mira, en lo que se sigue este juicio, en lo que se sigue el procedimiento de amparo, detente. Y la suspensión ahora tiene un efecto restitutorio. Permítale que siga trabajando, que siga operando su negocio y vemos, una vez que se resuelva todo, que tú me des el informe, se llama informe justificado, que tú me digas qué hiciste, por qué lo hiciste, entonces ya yo veré si es constitucional o no. Esa es la gran tarea de los jueces, defender no intereses, como se ha dicho, sino nuestra labor de jueces y magistrados es velar por los derechos humanos de las personas. Ahora, en esta explicación que nos estás dando, ¿cuál es la circunstancia hoy en día para entonces querer una reforma? Eso es el tema. La reforma tiene cinco ejes. El primero de ellos es reformar, y se dice, no jueces. Uno cuando ve la iniciativa que mandó el Ejecutivo, dice reformar el sistema judicial mexicano. La pretensión es reformar todo el sistema judicial, no solo la elección de jueces y magistrados y ministros. Eso es solo un componente. ¿Cómo dicen que se hará? Incorporando a la Constitución mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en la elección de ministros, magistradas, juezas. Que es ahí donde no está gustando el tema. No es un tema de gusto, me parece que es un tema de consecuencias, de qué es lo que esto puede generar. A ver, entonces,
Vamos con el último punto, tengo 30 segundos. ¿Qué más propone esta? Propone separar el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo de la Corte, porque actualmente la presidenta de la Corte es presidenta del Consejo. Otro de los temas es crear un tribunal disciplinario para jueces y juezas. Y la última vertiente es una justicia expedita. Por decreto se dicen todos los asuntos administrativos no podrán tardar más de 6 meses en los tribunales y los otros asuntos civiles, penales, mercantiles hasta 1 año. Esos son los ejes. Vamos a anuncios QTF y regresamos con qué significa eso. Creo que hay que entenderlo. Y nos va a hacer falta, tiempo. Nos acompañan Eduardo Castillo y María Emilia Molina, los dos magistrada y magistrado. Estamos tratando de desmenuzar para entender muy bien y estar informados sobre la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí vamos. Bueno, ya nos explicaron que existe la Corte, existe el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral, jueces, magistrados federales y estatales, ¿es correcto? O sea, son más de 7,000 personas. Hablabas hace un momento del amparo. ¿El amparo ha cambiado? ¿Quitaron el amparo? ¿Qué es lo que se movió hace pocos días? No quitaron el amparo. El tema es este mecanismo que yo te decía que es la suspensión. El primero, a ver, pónganse todos en paz, no movemos nada hasta que el juez no vea qué es lo que está sucediendo. Esta suspensión, con las reformas de 2011, todo este régimen de derechos humanos tuvo un impulso impresionante porque ya tiene también efectos restitutorios. En el ejemplo que te ponía de la tienda, antes se decía, hay una clausura que se quede cerrada en lo que nosotros vemos. Ahora el juez tiene el poder de decir, a través de esa suspensión, a ver, no, yo advierto que este acto pudiese estar mal, abran esa tienda, permiten al ciudadano, a la persona que siga trabajando y mientras vemos qué es lo que está sucediendo. A ver, perdóname, a mí me pusieron un ejemplo, lo voy a explicar rápidamente para saber si es correcto en el tema del cambio que hicieron del amparo. Supongamos que los empleados, la gente en torno al Tren Maya, no quieren el Tren Maya. Antes se amparaban todos en un solo amparo, por decirlo en palabras sencillas. Ahora eso ya no existe. Cada uno de ellos que no esté de acuerdo va a tener que acudir por un amparo. ¿Eso es correcto? Es que quitaron en la última reforma de hace tan solo unos meses, unos días, si no recuerdo mal, quitaron el tema de que la suspensión pudiera tener un efectos generales. Es muy complejo porque hay distintos tipos de amparo de acuerdo con los distintos actos que puede hacer una autoridad. Como yo te decía hace un ratito, también las leyes, las normas generales, estos actos que expiden los congresos, tanto los estatales como los federales, pasan por el control jurisdiccional. Esa es la importancia del Poder Judicial de la Federación, claro, que es contrapeso a a la actividad de los otros dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Puede existir una ley, por ejemplo, solamente un ejemplo, en donde se diga, a partir de hoy no importa ya cuántas emisiones de CO2 emitan las empresas, se quita esa regulación. Nosotros, yo por ejemplo, que puedo ser vecino o circundante a ese lugar y estoy respirando todo ello, puedo ir y reclamar la constitucionalidad de esa norma porque está afectando mi derecho al medio ambiente y luego, desde luego, al derecho a mi salud. Entonces, en esos casos, el juez decía, como esta afectación no nada más le pega a Eduardo, vamos a darla con efectos generales. ¿Es a toda la colonia? Claro, eso es lo que quitaron. Ya, es decir, quitó el efecto general para la suspensión. Y si los demás de la colonia quieren quejarse, tienen que ampararse individualmente, como el ejemplo del Tren Maya. En estos asuntos, ¿cómo podrías dar una suspensión para una persona que está, cuando este es el ejemplo, que está contaminando, mandando emisiones, partículas contaminantes al aire, y solo uno es el que se queja? Eduardo se queja. Entonces, no ¿No pasa. le puedes dar efecto general? ¿Me explico? Queda claro. ¿Sí le entendimos al tema? Porque estos detalles son los que tenemos que conocer. Ahora, ¿cómo ves, Emilia Molina, que está hoy todo este sistema judicial? Bueno, a ver, por supuesto tenemos fallas y eso es lo reconocemos, pero lo cierto es que hay una sensación social de impunidad
Y yo creo que aquí podríamos como hacer una precisión. La sensación de impunidad de la sociedad comúnmente tiene que ver con asuntos penales. Y te voy a dar un par de datos muy básicos. Más del 90% de los delitos que se cometen en este país no se denuncian. Pero de los que sí se denuncian, más del 90% no se judicializan. ¿Qué quiere decir? Que no llegan a juzgados, se quedan en fiscalías. Y cuando llegan a juzgados, un alto porcentaje vienen con deficiencias en las investigaciones. ¿Eso qué implica? Que la sociedad, cuando va y presenta una denuncia y no camina la denuncia, por decirlo coloquialmente, no camina, no pasa nada, no hay una sentencia después de años, piensa que el culpable es el juez o la jueza que no está dictando una sentencia cuando probablemente ni siquiera tiene el asunto, sino que lo tiene todavía fiscalías. Las fiscalías no forman parte ni de los poderes judiciales locales ni del Poder Judicial de la ¿Cómo? Federación. Las fiscalías son autónomas, algunas todavía de algunos O estados. sea, la UIF, por ejemplo. La UIF es del Ejecutivo, eso no tiene nada que ver, no es la Fiscalía, esa es una unidad de investigación financiera. Ajá. Y las fiscalías, la Fiscalía General, de la República o las Fiscalías Generales de los estados, de cada estado tiene su fiscalía, esos no forman parte de los poderes judiciales. En México así es nuestro sistema. ¿No tendría que formar parte? Hay sistemas judiciales donde sí forman parte, hay otros países donde sí forman parte. En México nunca ha formado parte. Antes formaba parte del Ejecutivo, ahora lo que se ha hecho, la gran mayoría, tanto de la federal como de las estatales, está ya autónoma, por lo menos no forma parte jerárquica del Ejecutivo formalmente, pero el problema es que la sociedad lo que siente es que no tiene justicia, y claro, a la sociedad le importa tener justicia y no le importa si es en la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía. Sí, no le importa si es el juez, claro, o el papeleo, la definitivo. Fiscalía le vale. Y entonces, parte de lo que no estamos tan contentos con esta propuesta de reforma es que, aun cuando pareciera que se pretende una reforma al sistema de justicia, lo cierto es que no están incluidas las fiscalías, no están incluidas otros órganos jurisdiccionales, porque en México tenemos un sistema judicial muy complejo. Y entonces, ese sistema judicial, pues tendríamos que hacer un análisis como más serio de qué es lo que tenemos, por qué no está funcionando, por qué las fiscalías no funcionan. Pues seguramente en muchos casos porque no tienen presupuesto tampoco. ¿Por qué los juzgados no tenemos justicia pronta como las personas quieren? Pues seguramente porque tenemos cargas de trabajo de verdad inhumanas. Solo como un dato del Poder Judicial de la Federación, el año pasado llegaron más de 1,5 millones de asuntos y solamente somos menos de 1,700 personas juzgadoras. Y somos las que los conocemos, no hay nadie más. Entonces, claro, se termina siendo como un cuello de botella. Claro. Y el cuello de botella, lo que da la sensación hacia los usuarios es precisamente que la justicia no se aplica. Claro, es algo muy válido. Y entonces creo que sí deberíamos sentarnos todos los actores de la Administración de Justicia y de la Procuración de Justicia y ver cómo es que podemos mejorar. Eso es lo básico. Este sistema pareciera que en un primer análisis, y hay algunas experiencias, por ejemplo en Bolivia, que la elección popular no necesariamente nos va a llevar a mejorar eso que la sociedad quiere y que además nos puede poner en riesgos graves por la forma en que está propuesta la elección popular. A ver, ¿cómo sería eso? O sea, ¿me estás diciendo que se tendrán que ir a campaña los jueces? Así es. Según está propuesto... ¿Financiadas por quién? Es que ese es el tema, porque según lo que está propuesto en la reforma, en la iniciativa de reforma, dice que tiene que haber campañas de quienes quieran llegar a jueces o magistrados o ministros, y que esas campañas no pueden tener financiamiento público ni privado. Entonces, se ha dicho, eso no viene en la reforma, pero se ha dicho en medios, que tendrían que hacerse spots en el tiempo oficial que hay en radio y televisión. El tema es que un spot es muy caro. Y entonces, ¿quién va a hacer los spots? ¿O qué podemos, además, proponer como campaña una persona juzgadora? Quien tiene otros espacios... No me imagino una campaña de un juez. Claro, porque nosotros... O sea, ¿qué tendría que decir el juez para que votes por él? Lo que sucede es que ¿Cómo? En nuestro sistema, en nuestro diseño constitucional actual, los jueces tenemos un mandato que se llama la regla de la ley, en inglés the rule of law. ¿Qué significa? Que nuestras decisiones tienen que estar orientadas por lo que dicen nuestras leyes, y tenemos ahí a nuestra Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, todo el entramado normativo. Fíjate, eso es lo que ahora dice. ¿Cuál es uno de los motivos de la reforma? Todo esto lo
puede ver cualquier persona, está en la Gaceta Parlamentaria. Es que tenemos que meternos a este tema. Tenemos un minuto, pero les acabo de proponer a Eduardo y a Emilia, al magistrado y magistrada, vernos los martes de aquí en adelante hasta que entendamos el entramado. Cómo funcionan estas fiscalías, cómo funciona, porque son 7,000 personas de las que depende nuestro poder judicial. ¿Y qué consecuencias habría de esto, no? Yo solamente aquí una precisión, las 7,000 están contando también a los poderes judiciales locales, también están en la reforma, pero se centra en el Poder Judicial de la Federación. Como yo te decía, los jueces, las juezas, los magistrados resolvemos conforme a derecho. Lo que todo el mundo ha escuchado siempre resuelve conforme a derecho. Esa es nuestra pretensión. Para eso estamos educados, para eso nos hemos entrenado, para eso nos hemos capacitado. Fuertísimo, como lo ha dicho ya la magistrada Emilia. Entonces, ¿cuáles son una de las justificaciones de esta reforma? Dice, priorizar los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público. Fíjate, la siguiente, acabar con la inercia de los acuerdos cupulares donde los ministros, magistrados y jueces no son responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron en sus cargos. Hay un error, a los jueces y a los magistrados no nos proponen en el cargo, entramos por carrera judicial. Ahora, vamos a tener que despedirnos, pero próximo martes, de acuerdo, vámonos, si les parece, próximo martes, punto por punto. Claro. Muchas ¿Sale? gracias por el Punto por espacio. punto. No, es que tenemos que... Yo de veras que sí lo quiero entender bien, para no andar abriendo la boca y diciendo tarugadas, estar informada. Próximo martes, de acuerdo, nos vamos punto por punto de la reforma. de acuerdo. ¿Va?